Vamos a continuar con la última comunicación de hoy y la verdad es que la última comunicación de hoy es un lujo. Y es un lujo, primero, porque es un tema que hemos tratado muy pocas veces. De hecho, creo que en los 5 congresos, únicamente en el primer congreso, tuvimos un acercamiento un poco al tema de la educación física o del deporte. Y es además un tema recurrente en la solicitud de la gente para el congreso. Por eso tenemos el gusto de presentar hoy a Elida Alfaro. Elida Alfaro es profesora... Gracias, Elida. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien. Elida Alfaro es profesora de INEF en Madrid, es decir, del Instituto Nacional de Educación Física en Madrid, en la universidad, y además también es la directora del Seminario Permanente de Mujer y Deporte. Creo que la visión de una persona que ha sido referente de muchas de las profesoras de educación física y de los profesores de educación física que actualmente tenemos en nuestros centros educativos, nos va a poder dar también una visión de, bueno, qué hacer con la educación física en coeducación. Creo que es una de las cuestiones que además tenemos que tener en cuenta. El profesorado de educación física ha sido históricamente el profesorado que ha empezado con la coeducación desde hace más años. Tienen además grupos de coeducación, asociaciones de profesorado de educación física de coeducación y quizás no les hemos dado el sitio que se merecían en el mundo de la coeducación. Por lo tanto, hoy esta última ponencia no solamente va a ser interesantísima en contenido, sino también es saldar una deuda del Congreso de Clavico con las personas de la educación física. Gracias, Elida. Muchísimas gracias por ser referente. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por este recibimiento que desde luego no merezco. Y también pues quería agradecer la invitación a la Asociación de Clavico, también al Instituto Universitario de Estudios de Género de esta universidad, Clara, con la que he trabajado en varias ocasiones, hemos tenido contacto, y sobre todo vuestra presencia, que al final es el motivo fundamental de que yo esté aquí, y me imagino de todas las personas que han colaborado. El tema que yo... No sé si me pueden poner el power, por favor. Ya. Bueno, el tema que, como ya os ha dicho, yo voy a tratar es la coeducación en educación física. Y bueno, tengo quizá la suerte de que a lo largo de mi vida, porque ya tengo unos cuantos años, pues he pasado por todos los procesos en los que la educación física estaba segregada cuando yo estudiaba bachillerato. Posteriormente, cuando ya empecé a ser docente, se inició todo el proceso de lo que se llamó coeducación, pero que en el fondo era educación mixta. Y bueno, pues tengo también esa experiencia. No obstante, y aunque sé que todas las personas que estáis aquí sois especialistas y sabéis mucho de coeducación, quizá por deformación profesional, pues a mí me gusta abordar los temas de una manera un poco didáctica. Por tanto, os pido disculpas si algunas de las cosas que voy a iniciar ya las sabéis, que por supuesto las sabéis. En primer lugar, a ver, que me he pasado de... En primer lugar, un poco en la línea de que os estaba comentando, deciros que, como todos sabéis, el origen de la coeducación parte de la ley que se estableció en el año 70, que realmente lo que vino a plantear es que la educación que estaba segregada en España pudiera estar en la misma aula los chicos y las chicas. Realmente se llamó coeducación, pero desde mi punto de vista, y como todos sabemos, y aún hoy en día en muchos casos, era una educación mixta.
Posteriormente, es verdad que la LOSE ya aborda este principio de la coeducación de una manera más, con una perspectiva más igualitaria, porque en el principio pues no era así. Yo, sin embargo, sí que tengo que deciros que ya algunos docentes y algunas docentes establecimos en el ámbito de la educación física esa perspectiva que no era solo de una educación mixta, es decir, de juntar a niños y niñas en la misma aula, sino que también tratábamos de intercambiar los conocimientos y las actividades propias de las niñas y de los niños de manera que fueran, digamos, tratados conjuntamente. Yo tuve la oportunidad en el año 73 de presentar aquí en Madrid en unos festivales gimnásticos que se hacían de niños y niñas de un colegio de Madrid en el que yo trabajaba en ese momento, que era el Colegio SEC, que implantó la coeducación desde el principio, desde el año 70, y de presentar allí un modelo de educación física en el que niños y niñas, haciendo ejercicios con música y digamos, intercambiándose estos ejercicios, pues digamos, de alguna manera eran los inicios de la coeducación. También tengo que deciros que para hacer esto tuvimos que hacer una reunión de padres para explicarles que porque sus hijos hicieran gimnasia con música no es que llevaran el pie cambiado, simplemente que era una forma de educar de una manera diferente. Pero bueno, al hilo de todo eso, realmente hemos ido dando algunos pasos en el ámbito de la coeducación que todos conocéis y que ha ido evolucionando hacia, digamos, un método de intervención, digamos, más allá de la educación mixta y que proporciona la posibilidad de que los currículum formativos, digamos, puedan intercalar intereses, conocimientos, bajo la perspectiva masculina y femenina. Pero para esto hay una cosa muy importante desde mi punto de vista, que es solo es posible la coeducación cuando incluimos la perspectiva de género digamos, en el ámbito educativo. Es decir, cuando nosotros realmente no nos ponemos solo del lado de unos o de otras, sino que miramos, digamos, chicos y chicas con una perspectiva, digamos, diferente, pero a su vez con fines similares. ¿Qué entendemos por perspectiva de género? Pues es tomar en consideración, como todos sabemos, y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito. Esto en el ámbito de la educación física es bastante importante, no lo olvidemos, porque todos sabemos que las características morfológicas, biológicas, intervienen en la forma que tenemos de abordar el ejercicio físico, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y desde luego implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los sexos, que hemos oído aquí de manera clarísima cómo se producen, cómo continúan produciéndose, y también que estas relaciones han sido construidas social e históricamente y constituyen, digamos, una conducta personal y social de las personas, de la que no podemos inhibirnos. Es decir, de la noche a la mañana no podemos cambiarlos. Tenemos que tener en cuenta que está ahí. Y también que las mismas atraviesan todo el entramado social y personal y, por tanto, articulan relaciones sociales entre las personas de todo tipo, entre ellas también las referentes al sexo. Cuando hablamos de igualdad de género, ¿qué entendemos? Pues realmente este término hace referencia a la situación en la que los individuos de ambos sexos son libres para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones que imponen los roles de género adscritos a hombres y a mujeres. Esto en el ámbito de la educación física y del deporte, como veremos un poco más adelante, es muy importante. Por tanto, ello conduce a la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades que indica la ausencia de barreras en la participación económica, política, social, por motivos de sexos. También se basa en el fundamento de que se necesitan toda una serie de medidas
para enmendar las cuestiones de sexo que existen en la sociedad y que están profundamente arraigadas y que determinan muchas injusticias basadas precisamente en ellas. Y también debe diferenciarse de la igualdad de trato, que simplemente indica evitar la discriminación directa. Esto es una cosa, parece tonta, pero muy importante. Muchas veces las leyes y las normas jurídicas lo único que hacen es decir, todo el mundo puede ir aquí, todo el mundo puede ir allí, sin tener en cuenta que hay una serie de condicionantes que, aunque el derecho se tenga, en la realidad no es posible. Y eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Algunos datos que nos llaman la atención es que desde el año 70 tenemos coeducación. Tenemos una educación que teóricamente es igual para los chicos y para las chicas. Siguen el mismo currículum, se sientan en la misma aula, tienen, digamos, teóricamente las mismas oportunidades, pero sin embargo no ha cambiado mucho la conducta de los hombres y de las mujeres. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues realmente tenemos datos como los que aparecen aquí, que no os voy a leer porque la mayoría los conoceréis, en donde todavía se siguen produciendo un desnivel muy importante en cuanto a actuaciones que acabamos de oír aquí, pues determinadas conductas violentas, digamos, contra las chicas, incluso contra algunos chicos. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que después de casi 50 años o 50 años, seguimos todavía con muchas dificultades a la hora de analizar las relaciones entre los hombres y las mujeres y todavía persisten en nuestra sociedad conductas realmente muy perjudiciales para unos y otras, pero mayoritariamente para las mujeres. Estas conductas no aparecen súbitamente, sino que son producto, lógicamente, de actitudes previamente aprendidas y reforzadas en los años anteriores a las etapas adultas. Por tanto, es importante tenerlas en cuenta porque muchas de ellas son aprendidas y, por tanto, están inmersas en lo que llamamos los estereotipos de género. En cuanto a los estereotipos de género, y ya centrándome un poco más en el ámbito de la actividad física y del deporte, son representaciones mentales, como bien sabéis, sobre los comportamientos, actitudes y valores que la cultura y la sociedad ascribe a lo masculino y a lo femenino. Son aprendidas, por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Valoran al individuo en función del grupo al que pertenece y no por sí mismo. Además, se transmiten en el proceso de socialización de maneras muy sutiles. Ahora hemos estado oyendo una mesa en la que hemos hablado de nuevas masculinidades. Sin embargo, y a pesar de conductas, de intencionalidad, de cambiar esa situación, todavía persisten. ¿Por qué persisten? Porque realmente son aprendidas de manera mimética desde pequeñitos y no nos damos casi cuenta que las aprendemos. Y por último, deciros que la familia, la escuela, los medios de comunicación, pues evidentemente influyen de manera importantísima. Aquí tenemos un cuadro de aquellos son los factores de mayor influencia. Yo he reseñado a la escuela porque es donde voy a desarrollar ahora mismo el tema, pero realmente la familia es determinante, el grupo de iguales es determinante, los medios de comunicación, ya se ha señalado aquí, y no digamos nada, que se meten desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en nuestra casa y nos están continuamente inundando de modelos que no pasan por la razón, simplemente nos llegan y los tomamos. Evidentemente, el entorno sociocultural y también las creencias ideológicas, está claro, y políticas, evidentemente. Bien, a ver qué me he pasado. Dentro de estos factores es evidente que la escuela tiene una influencia fundamental,
¿Por qué? Pues porque pasamos muchos años de nuestra vida en la escuela. Y además hay una cosa importante, y es que la acción de la escuela es intencional. No es como otros factores que influyen de una manera, digamos, menos conductista o menos, sino que la escuela lo que hace lo piensa y además es intencional todo lo que hace. ¿Y cómo se transmite en la escuela todos estos estereotipos de género que condicionan la conducta de los hombres y de las mujeres desde pequeños? Pues a través de las relaciones grupales, interpersonales, entre pares y también con los superiores, evidentemente. En cuanto a los contenidos de aprendizaje, todos estamos, los que nos movemos en este mundo de la coeducación, sabemos en cuántas ocasiones se han analizado los textos que se manejan en las escuelas que siguen teñidos todavía de estereotipos de género en gran medida, y también el currículum oculto, que es aquello que, sin darnos cuenta, de esa manera que hemos aprendido y que casi no nos percatamos de ella, pues resulta que aflora en un momento determinado y que yo estoy segura que en la mayoría de los casos, no solo en la escuela, sino en la vida de relación normal, no es intencional. Mirad, yo os voy a contar una anécdota. Yo estuve de profesora en mi centro. Mi centro pertenece a la Universidad Politécnica y la Universidad Politécnica es muy masculina, pero además también muy machista. En una ocasión tuve una reunión con un vicerrector y iba acompañada con el jefe de estudios de mi centro y yo les puse el tema que llevábamos y a partir de ese momento este señor solo se dirigió a mi compañero. En absoluto, yo era la directora y él era el jefe de estudio y yo era la que le había expuesto el tema. Pero resulta que este señor no se dirigió para nada en mí durante toda la conversación. Posteriormente, en una comida más informal y tal, se lo comenté y le dije, oye, es que me dejaste. Y dice, no me digas, te juro que no me di ni cuenta. Y yo es que le creo, es decir, que hay una serie de conductas que es que no nos damos de cuenta que las hacemos. Y esas también incluyen al profesorado y a todo el entorno y a los padres, evidentemente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio referente a las expectativas en relación con el deporte que tienen las familias y es mayoritariamente muchas más expectativas hacia los chicos que hacia las chicas. Y las familias igualmente apoyan más el deporte en los chicos que en las chicas. De manera, yo creo que realmente que no es intencional, pero deja su huella, deja su huella. Bien, pues como os decía, esta influencia de la escuela tiene que ver con los estereotipos de género y que además en el ámbito del deporte condicionan la actitud y el comportamiento de las mujeres y de los hombres frente a la educación física y al deporte. ¿Y esto por qué se produce? Pues porque, mirad, los estereotipos de género han establecido un modelo social femenino en el que la actividad física, y os digo ya desde los griegos, en los Juegos Olímpicos antiguos las mujeres no podían entrar en los estadios ni como espectadoras, pues evidentemente ha ido manteniendo una actitud. ¿Qué ocurre con el modelo social femenino? Que cuando una mujer se adapta a él, pues realmente es aceptada. Este modelo implica que de ella se espera que tenga un cuerpo estético, que se preocupe de su apariencia, de todo esto, y eso todo provoca un apoyo familiar, una escasa práctica deportiva porque no está, digamos, dentro del modelo social femenino, pocas expectativas de éxito para las mujeres en el ámbito deportivo y también, provocado por todo esto, menores oportunidades de práctica. ¿Qué os surge? Que aquellas mujeres o aquellas chicas que hacen deporte se encuentran con un conflicto entre el modelo social establecido para ellas y el modelo que el deporte tiene. Yo he hecho deporte desde muy pequeña y soy consciente que para muchas de mis amigas era un bicho raro.
Era un bicho raro porque no me ajustaba. Incluso yo pienso, no he comprobado, que algunas familias de mis amigas pensaban, no, esta no, que debe ser un machungo, o cosa que no era en absoluto cierta, pero era una realidad. ¿Qué ocurre? Pues que el deporte y la actividad física exige un cuerpo funcional, no un cuerpo estético, un cuerpo funcional. Y eso implica tener un concepto de tu cuerpo completamente diferente. Yo he estado mucho tiempo dando clase en la universidad de natación y era curioso porque los chicos, cuando salen de la piscina, lo primero que te preguntan es cómo lo he hecho. Las chicas, cuando salen de la piscina, lo primero que hacen es colocarse el pelo, colocarse el bañador y lo de cómo te lo he hecho, es decir, lo estético predomina, predomina a lo funcional. Sin embargo, en los hombres esto no es así. ¿Qué ocurre también? Pues que sugiere una incomprensión familiar, también un rechazo a veces del grupo de iguales, escasa motivación porque el entorno no es favorable y una menor competencia y baja autoestima en relación con la práctica de la actividad física. Todo ello genera que haya una predisposición mayor para la práctica deportiva y para la educación física en general en los chicos que en las chicas. Pero esta visión y este problema, ¿qué repercusiones tiene? ¿Qué repercusiones tiene? Pues repercusiones, desde mi punto de vista, bastante importantes para el tema que nos ocupa, que es la coeducación en educación física. Repercusiones de carácter cuantitativo, es decir, menor participación de mujeres en todos los modelos de deporte. Ahora os voy a pasar a hacer de paso unos datos. Y otras de carácter cualitativo referentes al concepto de deporte, los motivos para hacer deporte, la forma de hacer deporte, qué elección de uno y otro deporte y también la adherencia a la práctica. Para que os hagáis idea un poco de esta repercusión, pasándolo muy rápido, os he traído aquí todos estos datos. Estos datos, como veis, reflejan que prácticamente las mujeres participan en menor medida que los hombres. Únicamente, como veis ahí, en el deporte olímpico, en donde el Comité Olímpico Internacional ha establecido medidas para igualar la participación, se está dando una paridad. Estas medidas pues, son que no se admite ningún país que no tenga representación masculina y femenina. No se acepta, no se aprueba ninguna nueva modalidad deportiva que no tenga participación masculina y femenina. Es decir, incluso a partir de los Juegos de Londres de 2012, no sé si os habréis fijado, pero los abanderados son un chico y una chica. De tal manera que se está promoviendo una igualdad. Pero en el resto de todos los datos, pues fijaros bien, bueno, la presencia en los medios de comunicación es muy significativa, teniendo en cuenta el peso que tienen los medios de comunicación a la hora de la modificación de conductas sociales y personales. Fijaros bien, pero si vamos en el ámbito, digamos, de los entrenadores y entrenadoras, fijaros la diferencia, en que un 19% frente a un 81%, incluso en deportes mayoritariamente femeninos. Es decir, que prácticamente en todos los ámbitos la afectación es de carácter cuantitativo. Y si vamos a las, digamos, repercusiones cualitativas, pues vemos que tienen las mujeres y los hombres un concepto diferente del deporte. En unos casos, fundamentalmente, los hombres fundamentalmente quieren o piensan que es un entrenamiento, que es un espectáculo, que es un negocio, y las mujeres pues tienen otra visión, una mejora para digamos, para su estética, por ejemplo, también una terapia como salud, y también una manera de estar en forma o de mejorar lo estético. Como veis, hay una diferencia significativa. Por otra parte, también difieren en los motivos por los que se hace deporte.
En el caso, por ejemplo, de los hombres, pues fundamentalmente lo hacen por diversión, entretenimiento, también porque les gusta el deporte y también por superación personal y porque les gusta competir. En el caso de las mujeres, pues estar en forma, volvemos a lo mismo, relaciones estéticas, también por motivos de salud, y también por relajarse, es decir, por buscar pues, una salida a su cotidianidad y a sus rutinas. En cuanto a la elección de uno y otro deporte, pues también hay diferencias, no hace falta que os lo diga. La gimnasia, como sabemos, es una modalidad deportiva y una práctica muy asentada en el ámbito femenino. Fijaros las proporciones, pero iros al billar, al ciclismo, al fútbol y al boxeo. Eso que el fútbol, como habréis visto, últimamente ha pegado una subida muy importante, pero una subida que es intencionada, que es ficticia, que no la podemos entender como que es que está todo cambiando. No, todavía, a mí me contaba una alumna que es jugadora de un equipo de fútbol, que su abuela, cada vez que la veía, le decía, pero hija, ¿a ti no te gustaría más hacer ballet? Porque es que hay algo aquí, y es una chica que se mueve y gana dinero haciendo fútbol, es decir, que no. Pero hay una mentalidad que es muy difícil de cambiar y que es lo que configura los estereotipos de género que impregnan toda la conducta personal y social. Y la forma de hacer deporte pues también es diferente. No os voy a leer todo, pero en general las mujeres hacen actividad física más por participar que por conseguir éxitos, y también eluden generalmente la práctica de competición, es decir, que mucho menos en los deportes de competición. También tratan de no hacer deportes que tengan, digamos, etiqueta masculina, buscan la utilidad en la práctica, más que la diversión, más que el éxito, y también no tienen poco interés por los espectáculos deportivos. Bueno, algunos estudios que hay en los medios de comunicación son clarísimos, ¿no? Y también mucho menor interés, y esto viene a colación de lo que os contaba antes de las chicas cuando salen de la piscina, ¿no? Es que tienen menos interés por la participación. También deciros que todo esto provoca, además, que el índice de práctica deportiva no solo sea menor, sino que también el abandono es mayor en las chicas que en los chicos. En el gráfico de abajo podemos ver que a partir de una determinada edad descienden los chicos y en las chicas, pero aún más descienden las chicas. Es decir, que las chicas abandonan en mayor proporción la práctica deportiva y la afición o el interés por el ámbito deportivo antes que los chicos. Bien, llegado a este punto, las personas que nos movemos y estudiamos el ámbito de la coeducación, en el ámbito del deporte y de la educación física, pues nos hemos planteado algunas preguntas, como por ejemplo, cómo se relacionan los niños y las niñas en las aulas de clase. Y eso supongo que aquí habrá seguramente algún profesor o profesora de educación física que podría darnos una lección ahora mismo de qué ocurre, también en los recreos, cómo son las relaciones interpersonales. También nos hemos preguntado si esas relaciones son de igualdad o se mantienen los estereotipos de género en el ámbito escolar y en el ámbito concreto de las clases de educación física, si por parte del centro escolar se asume la situación acríticamente o se denuncian las situaciones de conflicto tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. Es decir, existe realmente una receptividad a lo que está ocurriendo, y si el estamento docente es consciente de la situación y presta el apoyo debido o cree que no está en sus manos arreglarlo. Por otra parte, también, si existen mecanismos dentro de la escuela para detectar y controlar situaciones
de este tipo. Y estas preguntas que nos hemos hecho y que seguro que os hacéis casi todas las personas que estáis en esta sala, pues nos han llevado a plantear una investigación al respecto. Una investigación que está planteada con un equipo de profesorado de la Universidad Complutense de Madrid y también de mi centro y de otras universidades, en donde, que es un proyecto I+D+I, que se está realizando en el plazo de 2-3 años y que nos ha llevado a plantearnos estas dos acciones. Por un lado, hemos querido analizar las relaciones establecidas entre las chicas y los chicos en la educación secundaria en el ámbito de las clases de educación física, es decir, conocer cómo se producen estas relaciones en el ámbito y por extensión, lógicamente, porque tampoco se puede separar de unas áreas de otras, en el contexto escolar. Y una segunda cuestión que nos hemos planteado es analizar cuáles son las actitudes y las estrategias que tiene el profesorado en las clases de educación física y también en las personas que forman el contexto escolar. Esto es una investigación que está en proceso. Yo os he traído aquí algunos resultados de la segunda parte, que es en la que yo más he participado, pero que creo que apunta a que hay cosas que ya se ha hablado hace un momento, que cambiar, evidentemente, si queremos que las cosas cambien. No solamente nos manifestamos como críticos, sino también queremos que las cosas cambien. Para la primera parte hemos elaborado un cuestionario. Este cuestionario está dividido como en 3 partes. En la primera son, lógicamente, como la mayoría de los cuestionarios, la identificación mediante el sexo, la edad y el curso. Esto se ha hecho en cursos de secundaria y bachillerato. Y en la segunda parte del cuestionario se refiere a las relaciones que tienen los chicos y chicas dentro del centro. Y en la última parte, aquellas que se producen en el contexto de las clases de educación física. Yo os he apuntado aquí simplemente algunas cuestiones que se preguntan, evidentemente es mucho más larga, y ese estudio todavía está en proceso de análisis, porque evidentemente es bastante laborioso el poder analizar todo. Cada una de estas cuestiones tiene 3 niveles de respuesta, si ocurre pocas, muchas veces o ninguna vez. De manera que nos va a permitir conocer en profundidad cómo se producen las relaciones entre los chicos y las chicas. Y no solo cómo se produce, sino cómo las perciben ellos, que eso es muy importante, cómo las perciben ellos. La segunda parte de este estudio se refiere, como creo que os acordaré, al análisis y actitudes y estrategias que tiene el profesorado en las clases de educación física. Y esa parte es la que está más elaborada, más analizada y es de la que os voy a exponer a continuación. Los objetivos, en principio, han sido, por un lado, saber el papel del profesorado en las relaciones de género que se establecen en el ámbito de las clases de educación física. Es decir, que hemos analizado cómo actúa el profesorado. Por otra parte, también hemos querido saber qué importancia tiene la formación del profesorado en esas actitudes y las estrategias que aplica para, digamos, de alguna manera, atender esas relaciones de género cuando no se producen de manera correcta. Las variables que hemos estudiado han sido el papel del profesorado en las relaciones de género y en el clima y ambiente de clase, la percepción que tiene el profesorado de la discriminación y la violencia entre iguales, es decir, lo que ellos observan de cómo se relacionan los chicos y las chicas dentro del aula,
Y luego, otro aspecto que nos ha parecido importante es si existen protocolos y normativa para atender los diferentes casos y las diferentes situaciones en las que se ven inmersos. Es decir, si ellos tienen conocimiento, tienen recursos, en una palabra, para poder atender esas situaciones. En este proyecto han participado profesorado de educación física de secundaria y bachillerato, como os había comentado antes, en las proporciones que veis ahí, tutores y tutoras de educación secundaria y bachillerato también, y en total el porcentaje de personas que han participado ha sido 64. No es una muestra excesivamente amplia, pero como ha sido analizada en profundidad, creemos, y sobre todo en diferentes ámbitos geográficos de Madrid, creemos que tiene, digamos, una variabilidad suficiente para poder, digamos, analizarla y para poder también, digamos, atender los resultados de una manera, por lo menos, lo suficientemente amplia para su aplicación, para la aplicación de estrategias que lo resuelvan. Bien, las fuentes de información para llegar a este análisis han sido el profesorado de educación física de secundaria, el profesorado tutor de aula de los centros de educación secundaria y bachillerato y un grupo de entrevistadoras expertas en educación física que son las que hemos hecho estas entrevistas. El procedimiento seguido ha sido de carácter cualitativo. Las entrevistas que se han hecho estaban semiestructuradas y realizadas telemáticamente, sobre todo porque coincidió el inicio de la pandemia, con lo cual fue imposible hacerlas de manera directa, pero sí que han sido individuales con cada una de las personas. También, aparte de las consultas individuales que se han hecho al profesorado de educación física, también se han hecho de forma grupal a través de 5 grupos de discusión focales, es decir, ya orientados con una serie de preguntas que eran tutores de aula de centros educativos de educación secundaria y de bachillerato. Es decir, que no solo hemos tomado información del profesorado de educación física, sino también de otras personas que están involucradas en el hecho educativo y que a menudo se ven también involucradas en situaciones que producen las relaciones entre los chicos y las chicas. Todas las entrevistas han sido grabadas y analizadas posteriormente mediante el programa Atlas-TIC, que supongo que los que os movéis en el ámbito de la investigación los conocéis. Los resultados, que esto es importante. ¿Qué resultados que de momento son provisionales? Porque después también tendremos que cotejarlos y analizarlos con los resultados de las encuestas al alumnado. En principio, respecto de la actitud del profesorado, hemos observado que permanecen los estereotipos de género entre el profesorado, de tal manera que, sobre todo los vinculados con la utilización del lenguaje sexista, también con la asignación de expectativas diferentes en función del género o sexo, es decir, que los profesores mantienen todavía expectativas superiores en relación con la educación física y con el comportamiento y con el aprendizaje de actividades motrices, mayor en los chicos que en las chicas, y una presencia mayoritaria de contenidos curriculares del modelo tradicional masculino. Esto es un aspecto de suma importancia. Y además, sobre todo, quería comentaros cuáles eran los motivos que algunas profesoras y algunos profesores dan para que en sus clases predominen actividades que, bueno, están etiquetadas más como masculinas. Pues porque los chicos dan mucha más lata y es una manera de tenerlos contentos.
Es una manera de bajar el nivel, digamos, de agresividad. Es evidente también que en muchas ocasiones es por desconocimiento del profesorado o simplemente pues porque realmente los currículum formativos de la educación física, desde mi punto de vista, siguen teñidos de actividades más cercanas a la conducta deportiva y física de los chicos que lo de las chicas. Respecto del papel del profesorado en estos conflictos, pues nosotros hemos observado y les hemos preguntado cómo se comportaban los chicos y las chicas en estos casos y, en general, nos han dicho que las chicas son las que más apoyo buscan en el profesorado. También en la familia, pero en el profesorado. Y que a los chicos les cuesta más. Ellos, cuando tienen algún conflicto, lo buscan más entre sus pares, entre el grupo de chicos, que en el profesorado. Por otra parte, la búsqueda de apoyo aparece mediada por factores como la edad, el tipo de conflicto y la personalidad y características del docente. Es decir, que hay una serie de factores ahí que a la hora de búsqueda de ayuda por parte del alumnado, pues tienen, digamos, que ver. Y una cosa importante que también nos han dicho es que el profesorado de educación física es requerido principalmente por su mayor proximidad física. Los que nos movemos en el ámbito del deporte sabemos que en las clases de educación física tenemos muchas oportunidades de contacto físico con los chicos. No ocurre así en una clase generalmente de matemáticas o de cualquier otra área del currículum. ¿Por qué? Pues porque es fácil tomar. Por eso también muchas veces, y esto es un inciso, el tema de educación física surgen también más problemas de denuncia de abuso sexual entre ellos y también con el profesorado. Porque, claro, es muy difícil identificar cuando se toma a una chica o a un chico para ayudarle a hacer un ejercicio, en qué medida ese contacto es natural o no es tan natural, como ocurre en muchas ocasiones. Esto también ocurre en el ámbito de los entrenadores deportivos, es decir, que ahí hay un tema. Pero también es verdad que hay aspectos favorecedores como este que han apuntado algunos profesores. A ver, un minutito. En cuanto a las estrategias de intervención, han apuntado el profesorado en general como muy importante la formación del profesorado y del alumnado. Y en este caso se considera que es imprescindible esta formación y, sobre todo, hay como os diría, un interés por ver cómo se puede implementar. Es decir, cuando les hemos preguntado, sí, es requerida formación, pero ¿cómo podría hacerse esta formación? ¿Se podría hacer cursos específicos para el profesorado? Y claro, entonces ahí surgen las alarmas. Bueno, pero ¿dentro del horario de clase o no dentro? Bueno, que os voy a contar que no sepáis los que os movéis en el ámbito educativo aquí. Entonces, ahí también ha surgido, bueno, pues digamos, alguna contraposición. En cuanto al alumnado, aunque se considera muy necesaria, podría existir cierto rechazo por creer que están superadas las desigualdades. Antes en la mesa se ha planteado también en el tema de las masculinidades cómo pues, algunos chicos y algunas personas creen que ya lo han superado. Y esto en el ámbito escolar es muy frecuente. Los chavales hoy en día, y sobre todo las chicas igualmente, les dicen, oye, pero es que tú tienes que exigir o te están... Dicen, no, pero si yo ya soy igual que un chico, si yo puedo hacer todo lo que hacen los chicos. Y eso no es cierto. Eso es simplemente falta de formación. Entonces, una de las cuestiones que hemos visto es eso, que existe poca sensibilidad para saber si realmente lo que está ocurriendo es normal, no es normal, cómo aceptarlo, porque no hay una conciencia clara de esa formación. Y sobre todo por una razón, porque yo no sé si alguien me puede, digamos, decir otra experiencia, pero en general, los chicos, ¿cómo aprenden los chicos?
las relaciones entre los chicos y las chicas. ¿Cómo aprenden? A través de la televisión, de manera espontánea, en el mejor de los casos en que el centro escolar tenga sesiones o tal, a lo mejor puntuales, pero generalmente, y no digamos la familia, que por mimetismo, en función de los roles del padre y de la madre, también se aprenden muchísimas cosas. Otra cosa que hemos visto, aunque no está apuntada aquí, es que en determinados niveles familiares y, sobre todo, pues en algunos casos, esa formación impregna toda la conducta del chaval. Y como antes también se ha apuntado, la agresividad no surge espontáneamente, es aprendida muchas veces en el entorno en que se desenvuelven y que nadie le ha dicho que eso es así o es así. Es decir, que hay falta de formación. También se considera muy importante la iniciativa del centro educativo para potenciar el desarrollo de cursos de formación, que bueno, más o menos, y últimamente yo creo que se está ahí un poco iniciando. Y también se considera que no sería suficiente la formación orientada solo al ámbito de la educación física, sino que esta formación debería ser de carácter transversal, de manera que afectara a todas las áreas, porque claro, no hacemos nada si en una materia se dicen una serie de cosas, pero luego el profesor o la profesora de la siguiente clase resulta que dice otras cosas completamente diferentes. Es decir, que tiene que hacer un enfoque. Y luego, respecto de los protocolos de intervención, pues lo que hemos encontrado, los resultados que hemos encontrado, es que la mayoría del profesorado y también del profesorado tutor dice que sí, que existen protocolos, tanto en los centros educativos como a nivel de la comunidad autónoma, y que realmente el profesorado sabe que existen, pero que en muchos casos pues ni tan siquiera los conoce. Y por otra parte también han manifestado que solo se aplican cuando hay casos excepcionales, Bueno, ya estoy acabando. En cuanto a las conclusiones, pues en general ya han salido de lo que hemos hablado. Se manifiesta la importancia de formar al profesorado de educación física sobre la perspectiva de género aplicada al ámbito educativo. Se detecta la necesidad de formar al profesorado que realiza funciones tutoriales sobre la perspectiva de género aplicada al ámbito educativo. Se considera muy conveniente que el alumnado reciba formación con perspectiva de género dentro del centro escolar. Y sería necesario, esto quiero decir, esos cursos, ha habido aquí una persona que, disculpa que no sé tu nombre, pero creo que es una de las personas que van a los centros a hacer este tipo de cursos. Sería necesario realizar acciones para dotar al profesorado de recursos y herramientas efectivas para un trato equitativo, y la mayoría de los centros educativos cuentan con protocolos para el tratamiento de las situaciones de violencia y sexismo, pero como ya he manifestado, solo se utilizan en casos, digamos, realmente extremos. ¿Qué alternativas tenemos para solucionar pues, todo esto? Pues evidentemente esto solo se puede solucionar cambiando la sociedad para que incluya a las mujeres en equidad con los hombres, y también tenemos que cambiar la formación de las mujeres y de los hombres para que actúen en equidad. Y eso es una labor, evidentemente, de la escuela. Yo apunto aquí algunas estrategias, aunque de la propia investigación también se van a aportar estrategias de actuación en el ámbito de la educación física, pero algunas que ya conocemos y que en algunos casos se están llevando a cabo, pues evidentemente ya se pueden ir aplicando. Tienen diferentes enfoques, tanto auditorías, digamos, un poco para valorar cuáles son las situaciones, como planificar contenidos con perspectiva de género, como plantear la igualdad como objetivo en cada una de las sesiones, en fin, muchas, algunas supongo que ya conocéis. Y bueno,
yo dejo aquí unas reflexiones para un posible debate. Supongo que en algún momento, creo que ahora no se produce ningún debate, no hay tiempo, pero sí que creo que es importante pues, pensar sobre estas cosas, porque muchas veces en el día a día pues, no nos damos cuenta sobre ello, ¿no? La participación de las niñas y los niños en actividades deportivas pues, nos suscita el mismo interés en el profesorado y en las familias. A veces nos preguntan los padres, es que mi hija quiere hacer fútbol, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo? Tenemos que apuntar esas cosas desde el ámbito educativo, porque no olvidemos que el ámbito educativo es formación y no solo se reduce a impartir el currículum de las materias, sino también a formar. Y bueno, por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención.